Hades y Gehenna está en la misma dinámica de la ruina, del gran sufrimiento. Y esto lo voy a argumentar a partir de esta frase de Jesús en Lucas capítulo 10, cuando precisamente también está haciendo una crítica profética utilizando el género profético de los ayes. Ay, porque está anunciando la ruina. Lucas 10:13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha, sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. La conversión, qué importante. Tiempo litúrgico de Cuaresma, conversión. Hoy estamos meditando el tema del exceso, el amor excesivo a las riquezas, a las propiedades, a los ranchos, a los bienes, a las casas, a los dineros. Qué tremenda obsesión nos puede venir, y eso se llama espíritu maligno de aferramiento, espíritu maligno de avaricia, que te lleva también al espíritu maligno de la codicia, y que causa estragos ya en esta vida. Ya en esta vida causa estragos ese espíritu, no solamente en la trascendencia. El primer estrago en el caso de este rico con Lázaro es que no reconoce la necesidad de un ser humano que está frente a sus ojos, encerrado en el egoísmo de sus banquetes y de sus placeres y de su riqueza. Y los perros van y consuelan, son más amistosos con Lázaro que este ser humano, y Lázaro no le pedía mucho, solo lo mismo que comían los perros. Y estoy seguro que si le diera este rico a Lázaro, Lázaro solo comería lo mínimo y compartiría con sus amigos, los perros. Increíble, porque Lázaro tenía buen corazón. Lázaro se dirigió. Y si a Lázaro le hubieran dado permiso en la parábola que escuchamos hoy de que pudiera mojar la punta de su dedo, refrescarlo como lo pide aquel hombre, dice que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, lo hubiera hecho. Pero lamentablemente del otro lado ya están separadas las personas que eligieron y amaron la abominación, la idolatría, que se fueron en contra de la ley de Dios y no amaron a Dios, sino que prefirieron amar más las tinieblas. Lucas 16:26, y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Está claro, no solo existen esos lugares, sino que además es imposible conectarse los unos con los otros. Y no todos van al reino de los cielos. No, eso que quede claro, es evangélico, es palabra de Dios. Por eso es un terrible error decirle a personas que están francamente en un pecado abominable como es el pecado contra natura, que vivan así porque Dios así los hizo y no pasa nada. No, queridos hermanos, el Evangelio dice lo contrario. Hay otras del otro lado. Una cosa es para unos y para otros. El seno de Abraham, que en este momento el seno de Abraham va a tener ya las características, ¿por qué no?, del paraíso y del cielo, de las mansiones del Padre, en tanto que el Hades apunta más al tema de la Gehenna, que es el infierno. Lucas capítulo 10, versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Aquí viene el texto para hablar del Hades, con ese matiz ya de infierno. Lucas 10, versículo 15, y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar. Vean, el verbo encumbrar, hasta arriba. Dice el Señor, hasta el Hades te hundirás. Hasta el Hades te hundirás. Ciertamente habría que ver, ¿verdad? Por eso repito, insisto, que en el Antiguo Testamento todavía no había distinción entre el cielo y el infierno. No había distinción, la revelación fue dándose como en un proceso paulatinamente. Allá se hablaba del Sheol,
el Sheol como la morada de los muertos para todos, buenos y malos. Ya después, cuando la revelación evolucionó y fue dando más luz el Espíritu Santo, el Sheol tenía dos apartamentos, los de arriba y los de abajo, infierno. Los de arriba, los que se habían portado más o menos bien, y los de abajo, los malvados. Y después ya se fue entendiendo el seno de Abraham, ese lugar propiamente donde van las almas buenas, empieza a distinguir. No solamente va a significar, como dicen algunos, el reunirse con nuestros padres, el que todas las almas vayan a ese lugar. No, porque en el seno de Abraham llegan las almas buenas, en tanto que en el seno de Abraham no pueden entrar los innombrables, los sin identidad, los perversos, los endurecidos, los idólatras, los abominables, los que amaron más la idolatría que al mismo Dios. Una vez más aquí aparece pues aquella imagen que nosotros meditábamos hace unos días, antier precisamente, con la soberbia, con este soberano, ¿no?, poderoso, porque a soberbia y avaricia pues van juntos, queridos hermanos. Y dice aquel texto en el versículo 11, ha sido precipitada al Sheol tu arrogancia al son de tus cítaras. Versículo 13, tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir por encima de las estrellas de Dios. Versículo 14, subiré a la altura, me asemejaré al Altísimo. Versículo 15, ya al Sheol ha sido precipitado. Y Lucas utilizó exactamente ese mismo verbo en Lucas 10:14. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. El mismo sentido, hacia abajo, hacia el abismo. Aquí tenemos entonces frente a nuestros ojos esta realidad. Hay dos destinos. Se va a quedar más concretizada, se comprende a la luz, por ejemplo, de cuando sucede el juicio final. Ahí quedan clarificados que no es lo mismo estar en un lugar que en otro. Ni todos caben. No, hay una exigencia de la conversión. Así es de que cuando alguien dice que todos caben, sí, pero el requisito es la conversión. De lo contrario, cabremos todos en este espacio aquí en la historia, pero en la trascendencia, ahí se separarán unos de otros.